el gobierno bolivariano ha sido totalmente respetuoso y responsable. El tercer elemento que nosotros necesitamos, asegurarnos que cerca del 35% de los silos, porque Agurisleña también tiene silos, 35% de los silos mantenga su funcionamiento. El silo es lo que permite que el productor... Usted dice que Agurisleña tiene 35% de los silos a escala nacional de todo el país. Exactamente, un porcentaje bastante importante. Ese es un punto de la conversación, por lo que usted está planteando, que se mantengan activos los silos en este proceso de transición. Totalmente activos como tal. En segundo lugar, que el financiamiento al productor lo vamos a revisar. ¿Por qué? Porque creemos que si nosotros de esa tasa, del 13 al 15%, pasamos a las tasas de los organismos que la revolución ha creado, que el comandante ha insistido como FONDA, que son 3% y hasta 0%, indudablemente las hortalizas, por ejemplo, que nos presionan constantemente en el incremento, no van a tener ese comportamiento y vamos a batir la inflación. En todo caso, lo que se habló es establecer reglas claras del juego y permíteme rapidito para señalar lo siguiente. A partir de mañana, cada uno de los espacios de Agurisleña, 64 tiendas, o cerca de una batería de 14 silos, cerca de 8 depósitos, y así como la sede central, funcionarios debidamente identificados del Ministerio de la Alimentación, del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Agricultura y Tierra van a hacer presencia para comenzar un proceso de monitoreo y chequeo. Es una medida de ocupación temporal, exactamente, ministro. Y el último acordada elemento, con los dueños de la empresa. Acordada con los dueños. Y el último elemento fue, y esto no fue un elemento de acordar, todos los trabajadores, todos, absolutamente todos los trabajadores de Agurisleña tienen su empleo asegurado. ¿Cuántas personas son aproximadamente? Nada más en el caso de los silos estamos hablando de 300 personas. En el caso de los las tiendas como tal, indudablemente pueden incorporarse unos 200 más. Pero en todo caso debemos asegurarle. ¿Por qué? Y se lo decimos. ¿Hubo movilizaciones el día de hoy, ministro? Sí. Algunos trabajadores y trabajadoras que no están de acuerdo. Foquismos que encontramos, a lo cual alertamos rápidamente. Y le dijimos a los compañeros, porque en un momento alguien quiso decir, bueno, que preocúpese por los trabajadores. Un momentico, recuerda que estás hablando con el gobierno bolivariano. Aquí fue que se hizo una ley del trabajo, aquí es que hay inamovilidad laboral, aquí es donde se preservan los derechos de los trabajadores. Así que pueden asegurarse todos los trabajadores de Agurisleña que están en ese sentido, todos los puestos de empleo completamente asegurados. ¿Esto no puede generar esta decisión una dificultad, llamémosla así, con el gobierno de España, tomando en cuenta que es una empresa con capital español? Claro, aunque es un ámbito que ya escapa, ¿no?, del ámbito de la competencia como tal, estamos seguros que el gobierno bolivariano en todo momento ha sido respetuoso con todos los países. Además, mira, estos procesos acá que suenan y se queda una estridencia, son procesos absolutamente normales en todos los países. Tú tienes la necesidad de un área crítica de tu economía, de controlarla, para mejorarla, tú tienes que tomar el control. No puedes seguir dejando que esa área sea vulnerable y te haga vulnerable ante el resto del mundo. ¿Usted cree que estaría justificada incluso internacionalmente ante España? Totalmente. En el caso de que ocurriera alguna protesta por parte del gobierno español. Total y absolutamente, aquí hay razones valederas que inclusive el gobierno de los llamados países industrializados en algún momento han aplicado también en el mismo caso. ¿En qué van a sentir el impacto, en este caso favorable, con base en lo que usted está planteando, ministro, las consumidoras y los consumidores? En primer lugar, por ejemplo, el rubro de las hortalizas, que durante los 3 últimos meses del año tiene un comportamiento bien atípico dentro de la inflación. Nosotros queremos llegar a una meta, se habían planteado 10.000 hectáreas a financiar por Agurisleña a través de este mecanismo perverso que te dije. Nosotros estamos convencidos que podemos llegar no solo a las 10.000, a las 15.000 hectáreas, cambiando el mecanismo, dándole unas tasas de interés preferenciales, como lo que otorga la revolución. Instituciones del Estado directamente, sin esta intermediación de Agurisleña. Exactamente, y utilizando los mismos canales de acuerdo. Si adicionalmente ahora nos aseguramos que esas hortalizas lleguen directamente a los centros de consumo, a la familia, sin la participación del intermediario, estamos hablando de que se abaratarían una serie de costos importantes. O sea, debería haber una reducción de precios inicialmente en las hortalizas. Exactamente, es el primer impacto. Segundo impacto que tenemos estimado es que la incorporación de este 35% de la capacidad de silos a nuestra economía va a ayudar que toda la gran producción de cereales que estamos teniendo en este momento esté completamente asegurada. Nosotros no solamente vamos a tener cereales, en este caso nos referimos esencialmente al maíz y al arroz, que van a asegurar el consumo de este año y el consumo de los siguientes 6 meses del año 2011, de tal manera de conectarlo con el siguiente ciclo de siembra y de esa manera mantener ese crecimiento del cual hablamos. ¿Había una suerte de monopolio con los silos
ministro? De ejercicio del poder. Aquí hay que decirlo, no tanto monopolio, significaría uno solo en manos de todo. El gobierno bolivariano tiene un grupo de silos también muy importante, pero cuando tú tienes 30-35%, un porcentaje grande, 30-35%. Claro, ejerces un poder indudablemente dentro de toda la estructura. ¿En qué afectaba esto el precio final a las consumidoras y los consumidores? Que tú defines a qué precio, defines en qué calidad, sobre todo, más que el precio, la calidad. Y en este momento todos los productores de maíz saben que entrar a un silo de Agrisleña era perder automáticamente un 13% del rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos aplicaban una serie de formulaciones y descontaban que si porcentaje de humedad, una serie de estudios que se hacen, que nosotros hemos probado en nuestro silo, donde descubrimos que se le termina aplicando al productor agrícola reglas para eliminar. Si tú eliminas el rendimiento, lo bajas, indudablemente lo que tienes que pagar es mucho menos. O sea que ese impacto positivo de ese 13% que se eliminaría también lo van a sentir. También lo van a sentir productores y productores de maíz en particular. Exactamente, que estamos en pleno periodo de cosecha esencialmente. Sin embargo, ministro, tenemos el comunicado de Agroisleña, independientemente de la conversación que hayan sostenido, este es el comunicado público que ha divulgado la empresa Agroisleña el día de hoy. No sabemos si antes o después de la reunión, hacemos la aclaratoria. Uno de los puntos del comunicado de Agroisleña dice lo siguiente textualmente: por los momentos no tenemos más información que lo mencionado por el presidente de la República en su programa el día de ayer a los presidentes. El presidente se refirió a un proceso de expropiación, el cual está regulado por una ley especial y debe comenzar con un decreto. Hasta donde sabemos, el decreto todavía no ha sido emitido ni ha salido en Gaceta Oficial. ¿Cierto o falso? Está en pocas horas que va a salir. Está en proceso. Exactamente. El decreto de expropiación. El decreto, más la ocupación forzosa, es un procedimiento que se aplica. Ya empezó. Exactamente. Como paso complementario. Como paso previo, exactamente. Otro elemento en el punto 9 de este comunicado de Agroisleña, dicen los dueños: en todo caso de llegar a ser cierto lo que entendimos, la empresa rechaza absoluta y categóricamente una medida de expropiación. Pensamos que una medida de expropiación acabaría en la práctica con la capacidad de Agroisleña de continuar con nuestro apoyo constante a la producción agrícola nacional y a la seguridad alimentaria. Y hablan, entre otros puntos, de los créditos para 18.000 productoras y productores en el país. Aquí se está hablando directamente del rechazo y se toma posición porque se piensan los dueños que Agroisleña va a morir prácticamente o no va a prestar el servicio que está prestando. ¿Usted puede garantizar que Agroisleña va a seguir prestando el servicio que está prestando en manos del Estado, ministro? Bueno, no podría garantizar eso porque lo que debo garantizar es que va a mejorar. No, lo que quiero decir es que si hay algo que no está funcionando, no vamos a garantizar que lo que no está funcionando está así. Claro. Lo que sí yo puedo asegurarle a todos los venezolanos que nos escuchan es que con toda seguridad vamos a mejorar mucho más por 3 elementos. Los dólares son dólares que aporta la República como tal. La tasa de interés, como te señalé, nuestras entidades financieras, las bancas públicas del Estado, tienen mejores condiciones. Y en tercer lugar, ¿quién más que nosotros? Preocupados porque haya una mejor producción. De tal manera que lo que sí puedo asegurar es que no es solamente que se va a mantener ese ritmo, es que vamos a mejorar sustancialmente en los próximos meses, porque indudablemente tenemos los análisis detallados que indican que sí es posible hacerlo. ¿Agroisleña en manos del Estado va a prestar apoyo a productores de todos los sectores? A todos. No se va a hacer distinción, porque este es otro elemento que siempre surge cuando hay un proceso de expropiación. No, pero es que además hay que decir... Agroisleña va a prestar apoyo a todos los sectores. Sí, pero que además hay que ejemplos fehacientes. Aquí hay unos cuantos gremios que son muy dados a las declaraciones públicas. Por eso le pregunto. Caso de algunos directivos, algunos de Fedeagro. No estamos hablando de los productores agrícolas. A mí me va a decir risa, porque diría, ojalá hiciese una camarita pequeñita que llegara a cada una de esas fincas y viese cómo hay tractores Benirán, cómo hay Petroles Bielorrú, cómo hay pozos, cómo hay sistemas de riego, cómo hay financiamiento de parte del gobierno bolivariano. Esa producción ha crecido gracias a la política de Chávez, gracias a la política de la revolución. De tal manera que decir que nosotros discriminamos, no, mire, para nada. Es producción para la vida, es alimento. Mientras más se incorpore mejor. A eso sí, no queremos al latifundista, al que domina, al que explota, o aquel que terceriza, aquel que termina explotando a otro campesino. A ese sí debe cambiar radicalmente. Tenemos que hacer una pausa, ministro, pero para cerrar el punto de Agroisleña le dejamos pendiente la pregunta: ¿cuáles son los puntos del acuerdo? Es decir, se habla, ya es una decisión la expropiación, usted dice que en las próximas horas debería estar ya formalizado en la Gaceta Oficial,
pero ¿qué le ofrece el Estado venezolano a Agroisleña a cambio de esta decisión? Usted hablaba de justo y precio, ¿cómo se va a hacer ese cálculo? Quisiéramos que pudiera detallar este proceso al regreso de la pausa. Enseguida volvemos.